Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Luis Ramos, soy el director de marketing de Live Business Consulting. Y en primer lugar, pues bueno, esperamos que os encontréis todos bien, tanto vosotros como vuestros familiares, pues dadas las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. Y queremos agradeceros especialmente que hayáis conectado hoy a este seminario. Hemos recibido más de 65 inscripciones y la verdad es que pues agradecemos muchísimo el interés y esperamos que sea de utilidad para todos vosotros. A continuación, voy a presentaros a las personas que van a acompañarme en este seminario. En primer lugar, yo haré una breve introducción de la compañía de Live Business Consulting para aquellos que no la conozcáis. Posteriormente, pasaré la palabra a Enrique Rodal. Es un periodista especializado en nuevas tecnologías y sobre todo pues, en materias relacionadas con Industria 4.0 y transformación digital, y es responsable del soporte de comunicación Podcast Industria 4.0. Y posteriormente contaremos con José Jesús Huete, que nos va a hablar de la gestión de procesos con la solución ERP SAP X3 en entornos o relacionados con Industria 4.0. José Jesús es consultor preventa senior en SAGE, en la multinacional SAGE. Y concluiremos el seminario con una ronda de preguntas y respuestas que va a moderar mi compañera Elena Cancela. Bueno, pues voy a pasar a explicaros muy brevemente quién es Live Business Consulting. Este es nuestro leitmotiv o nuestro lema de compañía, crece sin límites y bueno, pues esto lo aplicamos tanto internamente a nivel de nuestra propia organización como también es lo que intentamos ayudar a nuestros clientes a conseguir. ¿Quiénes somos? Pues somos una consultora tecnológica que está especializada en la implantación de las soluciones SAP X3, una solución ERP para medianas y grandes empresas, y la solución de gestión de tesorería SAP XRP. Y contamos con un equipo cualificado y, de hecho, todos los socios fundadores de la compañía y todos los directivos pues tienen una extensa experiencia y además provienen de la propia multinacional SAGE. Para conseguir ese lema que os decía, ese leitmotiv de crece sin límites, nuestro foco claramente, como no podía ser de otra manera, está en la vocación por el cliente. Y para ello pues nos sustentamos en 4 pilares fundamentales. El primero de ellos es que somos partners exclusivos de SAGE. Consideramos que SAGE es el referente a nivel mundial en soluciones de gestión empresarial y que tiene las mejores soluciones para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Y de hecho, además, somos partner Platinum dentro de la categoría de implantadores de soluciones de valor añadido, que es pues como el nivel más alto de certificación existente. Somos además el socio tecnológico para la eficiencia, ya que pues contamos con una serie de metodologías propias que nos ayudan a abordar los proyectos pues de una manera ágil y sencilla y sobre todo pues buscando pues el retorno de la inversión rápido, a corto plazo. Somos expertos en SAP X3 y SAP XRP. Como decía antes, muchos de los integrantes de la compañía provienen de la propia multinacional, así como de otras empresas importantes del sector, con una amplia experiencia. Entre todos los consultores, pues hemos abordado cientos de proyectos de soluciones ERP y, de hecho, contamos ya con 30 consultores certificados para SAP X3. Como decía antes, tenemos una metodología propia de implantación para acelerar y agilizar los procesos de implantación de las soluciones. Además, ofrecemos una serie de servicios de valor añadido, ya que consideramos que cada cliente es único y su modelo de negocio tiene sus peculiaridades, y lo que intentamos es adaptarnos a estas peculiaridades para, lógicamente, conseguir, como decía antes, ese rápido retorno de la inversión abordada. Y ya sin más, ahora voy a ceder la palabra a Enrique Rodal, pues para que ya nos centremos en la materia de este seminario. Muy bien. Un segundito que te voy a pasar el testigo, Enrique. Perfecto, ya lo tengo. Muchas gracias, Juan Luis, y sobre todo gracias a la gente de Live Business Consulting y de SAGE por la invitación. Y lo que voy a intentar compartir con vosotros en los próximos minutos va a ser mi experiencia en temas relacionados con Industria 4.0, transformación digital. Como comentaba Juan Luis, soy periodista especializado en innovación, en nuevas tecnologías, en Industria 4.0. Colaboro con empresas, con administraciones, con organizaciones, con medios de comunicación y también con centros de formación para la difusión de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. En este caso se me ha ido, perdonad, un poco hacia arriba la presentación, pero esta es la primera de todas las diapositivas.
Y también pues, soy el responsable de Podcast Industria 4.0, el primer podcast sobre esta materia que existe de habla hispana, que tiene cerca de 20.000 oyentes cada mes, son cifras del último mes. Digamos que un tercio, una cuarta parte, perdón, serían de España, otra cuarta parte de Colombia, otra cuarta parte de México y otra cuarta parte de oyentes procedentes de otros países de Latinoamérica. Industria 4.0 es de lo que os voy a hablar en los próximos minutos y lo primero, y me imagino que importante para vosotros, pues es conocer, aunque me imagino que a estas alturas seguro que ya lo conocéis, es qué es la industria 4.0, ¿no? No hay una definición establecida como tal, pero a mí sí que me gustaría hablar de que el impacto de la industria 4.0 está marcado por las nuevas tecnologías. La primera revolución industrial estuvo marcada por la máquina a vapor, la segunda revolución industrial por la electricidad, la tercera revolución industrial estuvo marcada por la mecánica y los dispositivos electrónicos y esta cuarta revolución industrial está marcada por la utilización de nuevas tecnologías. De ahí viene el nombre de Industria 4.0. ¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad del uso de estas tecnologías y cuál es su implicación o mejora dentro de lo que ha sido hasta ahora los procesos industriales? Pues bueno, por una parte se argumenta mucho, se argumenta sobre todo que las nuevas tecnologías lo que favorecen es mejorar, abaratar costes y hacer productos pues, más baratos y que las empresas sean más competitivas. Ese es el argumento principal, pero desde luego también existen otros. Por ejemplo, mejorar la calidad de los productos, es lo que se llama fabricación cero defectos. También la fabricación customizada, la posibilidad de fabricar productos personalizados para cada cliente. Eso las nuevas tecnologías lo permiten a unos precios muy competitivos. Tenemos también la optimización de los consumos eléctricos, de los consumos energéticos, que gracias a las nuevas tecnologías, a la analítica de datos, nos permite que tengamos nuestras plantas de producción más controladas en este sentido. Por supuesto, también información sobre los productos, la trazabilidad para mostrársela a nuestros clientes, es algo que los datos nos lo permiten hoy en día, pero también las nuevas tecnologías permiten mejorar la formación de nuestros empleados, nos permiten de alguna manera evitar o prevenir que ocurran accidentes laborales y también, pues, obviamente, una de las últimas conclusiones sería que las nuevas tecnologías pueden mejorar la calidad del trabajo y la calidad de vida de los trabajadores dentro de las plantas. Son cuestiones que hay que tener en cuenta, más allá de que las nuevas tecnologías tengan un impacto económico, pero como veis también hay otras motivaciones. Y para ello, estoy hablando de tecnologías, pues se han establecido, se ha hablado de diferentes tecnologías habilitadoras vinculadas con Industria 4.0. Voy a pasar por encima alguna de ellas porque me quiero detener en las que tienen que ver con los datos, con la información. La primera es la fabricación aditiva, la impresión 3D. Hay diferentes métodos de fabricación aditiva. Un poco están marcados por el tipo de material que se utiliza. Hay materiales termoplásticos, que son la impresión 3D que sobre todo muchos conoceréis y que está a pie de calle. Y luego también hay fabricación aditiva en composites, en una especie de resinas, también en metal, que se utilizan en la industria. Hay muchos tipos de fabricación aditiva y la verdad es que cada día están surgiendo más. Y sobre todo en el ámbito industrial se utiliza para crear prototipos, para utillajes temporales. Bueno, tiene ciertas utilidades que cada vez están más en auge. La fabricación aditiva es una de las tecnologías habilitadoras de Industria 4.0. Otras dos, la realidad virtual. La realidad virtual, al final, básicamente lo que estamos diciendo es que se recrea un entorno virtual para que el operario, en este caso, pues pueda practicar, pues pongamos el ejemplo del manejo de una máquina. Un simulador para un piloto de un avión, para un piloto de vuelos, al final se basa en realidad virtual, en recrear un entorno, en recrear una cabina y recrear un vuelo sobre un escenario, pues para que el piloto se entrene con los mandos y sepa reaccionar ante situaciones de riesgo. Eso es la realidad virtual, que puede ser inmersiva, como veis en este caso con las gafas de realidad virtual, que tú estás dentro de ese entorno, o puede ser no inmersiva, viendo una pantalla, como hacen los pilotos que hacen las pruebas de vuelo. Y por otra parte tenemos la realidad aumentada. La realidad aumentada no es más que nosotros estamos viendo, ponerle una capa de información. Si nosotros vamos a un museo, por ejemplo, que tenga un cuadro, que tenga unas obras pictóricas con un marcador de realidad aumentada, lo que podemos hacer es enfocar nuestro teléfono móvil, la cámara de nuestro teléfono móvil, vamos a seguir viendo el cuadro, pero va a aparecer por delante pues una capa de información que nos va a hablar de quién fue el pintor, de en qué contexto se pintó el cuadro, etcétera. Eso es la realidad aumentada. Mientras que la virtual es recrear un entorno virtual, en la aumentada es lo que estamos viendo ahora mismo,
incluir una capa de información sobre lo que estamos viendo en el mundo real. Otras tecnologías habilitadoras de Industria 4.0, pues tendríamos, por ejemplo, la robótica colaborativa, los cobots. Al final son robots más avanzados de lo que hemos estado teniendo en las plantas de fabricación en los últimos años, que están dotados de unos sensores o de visión artificial que lo que permiten es detectar la presencia de un operario humano y ajustar sus tareas a esa presencia. Si tiene que bajar la velocidad, bajarla, o si tiene que de alguna manera cooperar con el operario humano, cooperarlo. Los robots pues también son una parte de una tecnología habilitadora de Industria 4.0. Drones también se pueden considerar tecnología habilitadora, pues utilizan drones, por ejemplo, para la supervisión de infraestructuras en plantas, pues para ver si está todo correcto. Hasta ahora, un operario quizás se tenía que subir una grúa o una escalera para poder ver qué estaba ocurriendo en una parte superior. Ahora con un dron podemos hacerlo de una manera fácil. Vehículos autónomos AGV y AIV para el transporte de mercancías en planta. Amazon, por ejemplo, se está utilizando. Son vehículos que tienen o sistemas de filo guiado en el suelo o sistemas de visión artificial que les permiten desplazarse de forma autónoma sin que haya ningún tipo de conductor, ir de un punto A un punto B de esa manera y transportar diferentes mercancías. Y luego hay otras tecnologías habilitadoras también que poco a poco están adquiriendo relevancia, como son el blockchain, intercambio de información digital, el 5G, cuando llegue. Ahora tenemos un 5G, pero no es el 5G tan rápido y con la latencia tan baja que necesitamos y que realmente tiene posibilidades, la computación cuántica, nanomateriales, nuevos materiales, etcétera, etcétera. Pero existen otras tecnologías habilitadoras que se puede decir que se integran en lo que son los procesos de analítica de datos, que yo creo que es la parte más importante y lo que las empresas, muchas empresas, estáis ahora mismo pues, demandando, ¿no? Voy a pasar rápidamente a describiros cuáles son estas tecnologías. Por una parte, a la hora de realizar, llevar a cabo un proceso de analítica de datos, lo primero es captar ese dato, es recoger ese dato donde está ocurriendo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de dispositivos de IoT, Internet de las Cosas, o IoT, Internet de las Cosas Industrial. Son sensores, son máquinas que, por ejemplo, nosotros colocamos un sensor en una máquina que está trabajando para que nos dé información sobre la temperatura que tiene esa máquina de cara pues, a evitar recalentamientos, etcétera, etcétera. Y ese tipo de sensores son los que generan esa información. También muchas máquinas, lo sabéis, están conectadas a PLCs o sistemas SCADA que también proporcionan información, proporcionan datos que se convierten en datos digitales. Tenemos herramientas de visión artificial que también pueden captar diferente información sobre los productos que estamos fabricando, si la calidad es óptima, etcétera, etcétera. Y luego tenemos datos generados incluso por operarios humanos, ¿no? ¿Cuántas veces uno de nuestros operarios de planta pues, ve que una máquina tiene una vibración especial y en vez de anotarlo digitalmente lo anota en un papel o en un Excel? Bueno, pues ese dato es un dato muy importante, hay que digitalizarlo, hay que trasladarlo a nuestra base de datos y por eso las fuentes de la información vienen de diferentes partes. Lo primero, como decimos, es la captación de los datos a través de estas herramientas y otras más de las que os he hablado. El siguiente paso es enviar esos datos. Obviamente tenemos los datos captados por los sensores en las máquinas o donde quiera que lo tengamos. Ahora tenemos que establecer qué tipo de metodología de envío vamos a propiciar. Inalámbrica, con Wi-Fi, con 3G, 4G, 5G, Bluetooth, NFC, RFID, LoRa, SIFOS, hay un montón. Si nosotros estamos supervisando que un contenedor de un barco, la temperatura de los productos que está llevando, ¿cuál es? Necesitaremos uno de gran distancia, un sistema inalámbrico de conectividad de gran distancia como SIFOX o LoRa. Dentro de una planta de fabricación, pues igual si hay muchas máquinas metálicas o hay muchos cristales, el 3G, el 4G o el Wi-Fi no es la opción más adecuada. Si estamos monitorizando unos hornos que están a gran temperatura, RFID no es la opción, o sea, RFID, si en este caso sí es la opción más adecuada, bueno, pues un poco en función de las circunstancias de nuestra planta tendremos que elegir qué conectividad inalámbrica cogemos o también, ¿por qué no? No tiene por qué ser una conectividad inalámbrica. Industria 4.0 no es solamente todo inalámbrico. Hay protocolos como el Time Sensitive Networking que tienen una latencia muy baja y que son perfectamente adecuados ante entornos en los que otro tipo de sistemas inalámbricos pues no funcionan, redes Ethernet, etcétera, etcétera.
Una vez que tenemos ya seleccionada la plataforma en la que enviamos esos datos, esa información que han captado los sensores de los que antes hablábamos, el siguiente paso es enviarla a un servidor donde se almacene, a servidores propios o soluciones SaaS, IaaS, PaaS, etcétera. Hay diferentes tipos de soluciones para nosotros almacenar esa información que de alguna manera pues estamos captando y estamos enviando. Hay otra opción que es el denominado edge computing, que al final se trata de que esa información que nosotros captamos la estamos procesando en tiempo real. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el del vehículo autónomo. Un vehículo autónomo tiene unas cámaras que van captando la información de señales de tráfico, de si hay alguien en la calzada, si alguien va a cruzar, etcétera, etcétera. Esa información obviamente no tiene mucho sentido que nosotros la enviemos a un servidor remoto y que nos la devuelva el coche. El coche necesita actuar en tiempo real y por lo tanto hace un procesamiento de esa información en local, que es lo que se conoce como edge computing, que es otra posibilidad también de tratar la información que nos llegan a nuestras máquinas o a nuestros procesos de fabricación o nuestras plantas. Una vez que tenemos esa información ya almacenada, el siguiente paso sería establecer un proceso de analítica de datos. Es lo que muchos conocéis como Big Data, aunque también los expertos cada vez están pues bueno, más centrados en que quizás habría que llamarlo, denominarlo Smart Data, el dato inteligente. No se trata de captar muchos datos de información a lo loco, sino que se trata de captar la información que realmente a nosotros nos va a proporcionar algún tipo de beneficio. No es gran volumen de información, aunque aquí os pongo cuáles son un poco las características del Big Data. No se trata de eso, no se trata, ya te digo, de captar volumen a lo loco, porque todo eso nos va a costar más encontrar cuál es el valor de la información, sino que se trata de que nosotros establezcamos cuáles de esos datos son los que nos van a aportar un valor añadido. En ese sentido, el Big Data pues, son las 5 Vs, si aún no lo conocéis: volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Se calcula que el 70% del tiempo que conlleva un proceso de analítica de datos lo requiere la verificación de la información que nosotros estamos captando por diferentes herramientas, ordenarla, estructurarla, etcétera. Es decir, lo que es estructurar la información es lo que más tiempo va a llevar a cualquier proceso de analítica de datos. Y una vez que tenemos esa información estructurada y ordenada, el siguiente paso es podría ser aplicar, si es mucha la información que tenemos, algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning sobre todo, puede ser también de deep learning, pero sobre todo de machine learning. De alguna manera que esos algoritmos nos puedan dar información y puedan predecir cuáles son las mejores circunstancias en función de los datos en los que nosotros podemos desarrollar esos procesos o poner a funcionar esas máquinas. Hay que entrenar a los algoritmos para ello, hay que, como decimos antes, verificar que la información es correcta, porque si la información no es buena, el algoritmo no nos va a dar resultados óptimos, y por tanto eso es lo más importante. Y el siguiente paso después de que los algoritmos de inteligencia artificial empiecen a dar las primeras conclusiones, pues obviamente es contar primero con un sistema de visualización de esa información. Al final, al jefe de planta o a ti o al operario que está a pie de máquina necesita ver esa información, necesita tener una especie de imagen como un Windows que de alguna manera nos diga qué es lo que está ocurriendo, que la temperatura de esa máquina de la que estamos hablando es elevada y que el dato sea claro y que sea completamente visible, ¿no? Todo ello a través de diferentes software gráficos que se pueden desarrollar o de interfaces hombre-máquina, de las que también se escucha hablar mucho, es decir, que nosotros tengamos algo gráfico, algo visual en lo que poder apoyarnos para saber que esa información es esa. Al final, si recopilamos mucha información, pero no tenemos una manera usable y agradable a la que ofrecérsela a nuestros trabajadores, a nuestros responsables, esa información tampoco va a servir de nada. Y obviamente, pues el siguiente paso es, una vez que tenemos esa información, hay que integrarla en nuestros propios sistemas, y ahí es cuando entran pues herramientas como el ERP de SAGE, como otro tipo de herramientas en las que queremos integrar esa información que hemos empezado a captar en la máquina nos ha empezado a decir
que la temperatura es un poco elevada, esa información la hemos enviado de forma inalámbrica para que nos llegue a un servidor, ese servidor ha verificado que la información es correcta y que esa máquina A nos está diciendo que la temperatura de la máquina es de 120 grados, la inteligencia artificial que le hemos aplicado dice, uy, yo sé que ante una circunstancia como esta, que una máquina esté trabajando a 120 grados, posiblemente por la experiencia que tengo y por cómo ha ocurrido en otras ocasiones, a esta máquina le pueden quedar 5 horas de funcionamiento, esa información aparece en una pantalla como la que veis aquí, alerta, la máquina A está trabajando a 120 grados y se calcula que su tiempo de vida real puede ser de 5 horas y a partir de ahí esa información se integra dentro de los sistemas para que todos en la empresa pues podamos conocer cuál es qué es lo que ha ocurrido, en qué momento, etcétera. Y es ahí cuando realmente adquiere relevancia servicios como el ERP y es aquí también cuando yo finalizada mi explicación. Luego, obviamente, hay un turno de preguntas. Si tenéis alguna duda, me la podéis hacer llegar sin ningún tipo de problema. Y yo ahora es cuando le cedo la palabra a Jesús Huete. Jesús Huete es consultor preventa senior de SAGE y que nos va a contar un poco más sobre todo esto. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación muy, muy claro. La verdad que me lo has dejado todo muy bien posicionado. Pues ahora ya cuando me pases el testigo, yo Sí, lo empiezo tienes. aquí. Lo tienes ya. Vale, perfecto. Perfecto. Vamos allá. Bueno, pues para continuar con la explicación de Enrique, esto es un hilo conductor completo, o sea, es un proceso continuo, ¿no? Al final, efectivamente, como ha comentado Enrique, todo acaba en unos sistemas de información generales que tenemos o que debéis tener en vuestras compañías, en las empresas, y aquí es precisamente pues, cuando entra toda la lógica también de gestión, de qué voy a hacer a partir de todos estos avisos que me han venido pues a través de la inteligencia artificial, pues, a partir de la recolección del dato, es cuando la toma de decisiones se realiza desde el propio sistema de gestión. Os vamos a enseñar cómo SAGE X3, que es una herramienta de software de gestión de SAGE para la mediana y gran empresa, pues os puede ayudar a pues, modelizar y tomar decisiones en este aspecto, ¿no? ¿Qué tiene realmente? ¿No? Vamos a preguntarnos, estamos accediendo al propio RP, no vamos a hacer una presentación de RP, sino simplemente en un cuarto de hora deciros qué características tiene SAGE X3 para poder apoyaros y dar continuidad a terminar todo este ciclo de la industria 4.0, ¿verdad? Bueno, pues SAGE X3 lo primero que tiene es una tecnología muy avanzada. O sea, estamos hablando de una revolución, como cuando fue la revolución industrial 1.0, pues ahora estamos en la 4. Si no tenemos una tecnología muy avanzada, no podemos entrar en este juego. X3 en este aspecto, pues es un software de gestión con una tecnología muy cuidada, muy puntera, siempre pendiente de cualquier avance tecnológico, ya no solo a nivel de bases de datos o sistemas operativos, sino de cualquier tipo de protocolo de conexión con cualquier aparato, ente, ser, Internet of Things, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, la tecnología de X3, básicamente, no vamos a hablar mucho a detalle, pero simplemente pues que sepáis que está basado en una tecnología HTML5, que lo que facilita es poder conectarnos desde cualquier sitio, en cualquier momento, con cualquier tipo de dispositivo y poder tener esa predisposición a poder dialogar y a poder, como veremos aquí un poquito más adelante, a poder integrarnos, a poder recibir toda esa información del mundo exterior. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en este aspecto, X3, tenemos un lema que no es comercial, es real, ¿no? Un lema que dice libertad de elección tecnológica. O sea, usted quiere trabajar con unos servidores tal, no hay problema. Quiere trabajar con unos sistemas operativos concretos, con Windows, con Unix, con Linux, no hay problema. Quiere trabajar con unas bases de datos u otras, con Oracle, con SQL, etcétera. Bueno, pues ahí no hay problema. La tecnología HTML5 básica para poder conectar
con cualquier otro sistema y poder tener una, como os indico aquí abajo, una movilidad, una posibilidad de, estando en cualquier entorno, poder estar siempre conectado con la realidad de mi fábrica, ¿no? Fijaros, en movilidad tenemos un ejemplo para que simplemente veáis, no trato de haceros una demo hoy, ¿verdad? Bueno, pues hay una serie de aplicaciones ya creadas, es un catálogo de aplicaciones que se pueden parametrizar nuevas para conectarlo con lo que queramos, pues desde temas de compras, cuadros de mandos del CRM, integraciones con proyectos, con máquinas, con la producción, con los clientes. Bueno, vamos a logarnos un segundo. Disculpar, X3SP. Vamos a entrar aquí para que veáis un ejemplo de una de las aplicaciones, de una de las apps. Pues, bueno, simplemente que veáis, pues escogiendo cualquier cliente que queramos. Cliente, podría ser centro de trabajo, podría ser línea de fabricación, podría ser sección de trabajo, lo que queramos. Pues siempre desde un ámbito externo, estemos donde estemos, siempre X3, toda esta información está en el RP. No hace falta estar sentados ahí delante de la pantalla, sino que estamos paseando por fábrica y podemos ver cualquier información que queramos en este aspecto, ¿verdad? Esto es muy importante como punto de partida para poder tener esta movilidad y la integración del dato en tiempo real. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí se podrían hacer muchísimas acciones, etcétera, pues consultar los pedidos, facturas, situación, temperaturas, piezas fabricadas correctas, rechazos, pues cualquier tipo de incidencia de fabricación, cortes de luz, paradas por lo que sea, bueno, pues totalmente navegable, ¿verdad? Vamos a, perdón, que he cerrado ahí un segundo, disculparme. Vamos a seguir viendo un poco lo que os estaba comentando, pero bueno, pues como tinte tecnológico, ya os comento. Estas serían las principales características. Luego, no os preocupéis porque el tema de la instalación de X3 pues puede estar en la nube, puede estar en vuestras casas, puede estar alojado en un servidor, en una granja de servidores, puede estar en una red privada, pública, en Amazon, en Telefónica, donde queráis. O sea, toda la tecnología por detrás a nivel de infraestructuras y todo esto es totalmente abierto también. Bueno, eso es para daros un poco la tranquilidad que X3, en este caso la empresa Sage con su producto X3, siempre está a la vanguardia de la tecnología. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahí no vais a, si apostaréis por X3, no vas a decir, es que ha salido un nuevo protocolo, ha salido un nuevo sistema, ha salido unas nuevas bases de datos, unas actualizaciones. Bueno, pues eso, para eso los fabricantes que somos editores de software, y en este caso estamos hoy arropando a Live Business Consulting como uno de los mejores partners que tenemos expertos, ya no solo en la industria 4.0, sino a nivel del mundo de Sage X3, pues nos encargamos de hacer todas estas tareas, ¿verdad? Otra de las cosas que tienen su ADN y debe tener en el ADN lo que son los software de gestión, en este caso Sage X3, es lo que ha comentado también un poco Enrique, el tema de los Big Data. Pero antes de los Big Data me gustaría enseñaros que también tenemos la posibilidad de dejar modelizado todos los procedimientos de trabajo con los que queremos interactuar en nuestro día a día y donde queremos tener exactamente ese punto de interface o ese punto de enlace directo con la monitorización de los procesos que queremos realizar. ¿Vale? O sea, X3 no trabaja con unos puntos de menú como los software tradicionales de me voy a compras, hago un pedido. Desde luego que todo eso está. Todo eso está porque hay que hacerlo y forma parte de las transacciones diarias que realizamos con el software de gestión. Pero lo bueno que tiene Sage, en este caso con X3, con esta herramienta, es que nosotros podemos modelizar todos nuestros procesos en la compañía. Los procesos no son de los usuarios, son de la compañía. Y además se dejan dibujados de tal manera para que no solo haya que realizar los pasos que se están proponiendo, sino que podamos pasar certificaciones de calidad, para que podamos tener clarísimo dónde hay puntos de enlace con otros sistemas, precisamente para cumplir con esta revolución, con esta situación de la industria 4.0. Y aquí, pues bueno, pues tenemos un ejemplo de un proceso visual en el cual pues tenemos desde la definición de las bill of material de las fábricas hasta los routing,
que pueden ser configurados, que trabajamos con sistemas de planificación finita basados en el MRP y en optimizadores Gantt, que tenemos todo el tema de lanzamiento de órdenes, que tenemos la posibilidad de luego realizar todas estas órdenes de fabricación y estar conectados directamente con los sistemas SCADA, que ha nombrado, por ejemplo, Enrique hace un minuto. Bueno, pues todo, ahora veremos cómo hacemos toda esa integración, ¿verdad? El RP, ¿qué hace? Pues va un poquito más allá. No solo controla todo esto, sino que por debajo lleva una base de control de costes. Claro, ya es un poco más un tema ya más de gestión, ¿no? Propio del RP, pero que sepáis que todo, los costes teóricos, los costes de lanzamiento de las órdenes, los WIP, el control de toda la obra en curso y los costes reales cuando acabamos una orden de fabricación, están totalmente condicionados y calculados con todos esos puntos de impacto que tenemos al recoger información. Es decir, si una máquina se me va a parar 5 horas, el coste en curso me va a subir tanto, porque va a estar 3 horas realizando un mantenimiento o un periodo de espera posoperatorio entre operaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues que sepáis que efectivamente, como ha comentado Enrique, al final el RP es el que recoge todo esto, gestiona, permite una toma de decisiones, pero además os enseña las implicaciones reales a nivel de costes, a nivel de eficiencias, de eficacias, que ha tenido todo ese impacto en vuestros procesos productivos, ¿verdad? Con lo cual es una guinda perfecta para cerrar todo el proceso de la industria 4.0 apoyándonos en el RP. Tercer punto que os quería comentar. Además, es un facilitador de la integración con cualquier herramienta. Es un producto muy abierto, muy parametrizable, muy seguro, porque digo abierto, y cuando digo la palabra abierto, no quiero que la gente piense que no es seguro, porque todos los protocolos de integración de datos con cualquier sistema externo que esté presente en una fábrica está controlado por procedimientos de control, con lo cual la información está muy guiada, ordenada y heredará de esos algoritmos exactamente la información que tiene que entrar en el RP, pero es muy abierta en cuanto a que es muy parametrizable. Es decir, facilita la vida. Si yo me reúno o Alive está en un proceso de implantación y tenemos que conectarnos con un SCADA en fábrica, yo, como SAP X3 o SAP X3 no le va a decir, me tienes que dar la información de esta manera, en un tipo de fichero de esta otra. No, no. Nosotros hablaremos y diremos, señor de SCADA, ¿usted cómo me envía la información? Uno, ¿por fichero o por servicio web? Gran diferencia. Ya empezamos a abrir el marco. Ya nos estamos posicionando en un tipo de producto mucho más elevado. No trabajamos con los ficheros planos de toda la vida, sino que podemos trabajar a través de servicios web que se conectan directamente aplicación con aplicación con una metodología y con una parametrización concreta para que el dato esté en tiempo real entrando y saliendo, conectándose, integrando información y devolviendo información. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, pues ya tenemos una integración muy especialista. Que vamos a negocios más tradicionales porque vuestras fábricas todavía no están en este punto de industria 4.0, etcétera, etcétera. Pues como nos ha comentado antes Enrique, es que no tiene que ser todo, por poner un poco el paralelismo, ¿no? No tiene que ser todo Wi-Fi. Oye, es que hay soluciones con Ethernet que directamente, pues igual, aquí diríamos, oye, es que no tiene por qué ser todo web service. Es que podemos trabajar a través de ficheros planos, con tareas batch que automatizan los procesos de entrada y salida de datos al segundo, o sea, tiempo real. ¿De acuerdo? ¿Con quién podemos conectar? Pues no tenemos limitación, porque tenemos cualquier punto de X3 tiene protocolo de intercambio de modo entrada y salida con cualquier aplicación, tanto en fichero plano como en web service. Ejemplos, pues podemos conectar, solo son 4 ejemplos que he traído para el día de hoy, pero obviamente pues aquí no hay límite. Queremos conectar con un sistema APS, pues para tener todo el tema de la planificación de los recursos, oye, pues ningún problema. Tenemos un protocolo a través de servicios web o de ficheros planos para que toda la planificación de fábricas se hace a través de herramientas externas, aunque el propio X3 lo tenga, pero pues tenemos esa posibilidad. Con sistemas MES, lo ha dicho también Enrique, la verdad que es que ha ido tocando pues todas las palabras clave a nivel teórico y aquí podéis ver cómo se materializa en un entorno real de un RP, como SAP X3, ¿verdad? Pues un intercambio de datos
con los Manufacturing Execution System, es decir, oye, por favor, coméntame, dime qué cantidad has fabricado, cuántos lotes de fabricación, qué números de serie, qué cantidades, qué unidades, dime qué consumos ha habido de materiales semielaborados, semiterminados, materias primas, auxiliares, dime qué gastos ha habido de luz, de energía, condiciones de temperatura, de humedad, de lo que queráis cada uno en vuestro sector. Pues todo este circuito de integración con los sistemas MES de captura en planta también pueden entrar al RP. ¿De acuerdo? Los sistemas PLM, cuando estamos haciendo una ingeniería por proyecto o definición, no hace falta que sea por proyecto, sino una definición de productos, de controlar todo el ciclo de vida de producto, desde la definición de las bill of materials, de las estructuras de producción de materiales, las operaciones de ruta. Oye, pues todo eso se pueden hacer a lo mejor con sistemas externos de diseño, pues con un AutoCAD, con un SolidWorks, con un CATIA, cada uno con el que tenga, con un Adobe, con quien sea, pues todo eso entra a X3. Si necesitamos una gestión más avanzada de almacenes, de tal, que no cubra X3, aunque tiene un potente sistema de gestión de almacenes, y bueno, pues es poco frecuente tener que realizarlo, pero bueno, puede haber una casuística muy avanzada, pues enlace con los Warehouse Management System. Fijaros, para que veáis, está todo preparado para que pinchando en cualquiera de estos enlaces, nosotros vamos a tener acceso a poder, primero, a poder parametrizar lo que son todos los enlaces de las interfaces de web service. Y siguiente, para automatizarlo. Oye, voy a hacer una acción de preparar dato o de integrar dato, en modo simulación o en modo actualización, solo para esta planta de fabricación, de esta fecha a esta fecha. En fin, podemos aquí tener un montón de criterios para dejar esto totalmente preparado. ¿De acuerdo? Pues igual que hemos visto su interface, que sería con la planificación, pues puede ser con un sistema MES, también exactamente igual, pues serían otras variables. ¿De acuerdo? No me gustaría terminar esta parte sin deciros que toda esta información que recogemos, toda esta información que tenemos con los procesos visuales, con esta tecnología de fondo, pues hay que también darle un foco, que es como ha empezado Juan Luis Ramos, el director de marketing de Alive, ha dicho, oye, nuestro foco es el cliente. Bueno, pues el foco del cliente del RP SAP X3 también es precisamente donde hacemos un poco este foco que al final es la base de toda esta industria 4.0, es estar constantemente pensando en qué necesitan los clientes industriales, bueno, y de distribución y financieros, pero en este seminario estamos hablando de industriales, de clientes industriales, para poder facilitarles la vida, desde la concepción de los datos, la organización de los procesos, la implantación de los sistemas de gestión, los soportes que luego le vamos a dar, etcétera, etcétera. En este caso, nosotros tenemos unas herramientas, decimos, del foco del producto, que antes era, este producto tiene que tener, y ahora es más, oye, ¿qué necesita el cliente? Esto, pues debemos tenerlo. Esto debemos tenerlo. En este sector debemos tenerlo. Para eso tenemos herramientas como el configurador. Solo es un ejemplo. Tan solo se trata de un ejemplo. En el ejemplo del configurador, el configurador atiende, es una herramienta que tiene el propio sistema de gestión SAP X3 para empresas que no trabajan con un catálogo concreto de productos, sino que tienden al infinito. Oye, cada vez que yo recibo un pedido de un cliente tengo especificaciones concretas de medidas, de distancias, de colores, de formas, de acabados, de materiales, de tal. Bueno, pues el configurador de producto lo que hace es, a través de una serie de preguntas y respuestas, con una lógica por detrás, unas preguntas obligan a otras, unas preguntas desactivan a otras o te guían hacia otras, o 3 valores de esta posibilidad desaparecen porque el tablero es de 1,50, por deciros algo. Pues el configurador, ¿qué hace? Genera un producto que no se había fabricado nunca, dibuja y calcula toda su estructura BOM, con todos los materiales a nivel multinivel, genera su hoja de ruta, con todo esto se obtiene un coste teórico. A partir de ahí podemos establecer un precio de venta basado en costes, con una formulación en la que queramos. Y además es que facilitamos toda la integración del dato para empezar la fabricación, porque tenemos ya estructura y ruta. ¿De acuerdo? Bueno, pues es otro de los ejemplos, eso junto con el workflow, que es otra de las herramientitas que vienen por aquí. Los workflows es un sistema de avisos y de acciones que pueden ir guiando a los usuarios de X3 para no dejar desatendido a un cliente ni un segundo. Oye, tramitamos tu pedido, ¡pum!, a través de correo electrónico ya lo tienes.
te va a llegar a tu PDA, estés donde estés, que sepas que ya estamos trabajando en ello. Un problema en una línea de fabricación, pum, envía un mensaje directo por estándares MAPI al responsable de calidad para que vaya allí y haga una task force de una incidencia o de una no conformidad o de lo que sea. Todo esto se gestiona dentro del X3. Por último, y con esto acabo, en 3 minutos, hasta y cuarto, son y 12, más o menos por ir cumpliendo horarios, pues deciros que toda esta información al final va a transaccionar y se va a recoger en ese Big Data o ese Smart Data que decía Enrique, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo X3 va a poder trabajar con toda esta información y cómo va a poder explotar toda esta información, ya no solo dentro del propio RP, a través de informes y listados, que eso hay millones, sino a través de, oye, unos propios KPIs, unos cuadros de mando, en los cuales pues yo voy a poder pues poner en pie todo esto y me va a ayudar a la toma de decisiones, ¿verdad? Sería un poco la idea de este SAGE Enterprise Intelligence. Os doy algún comentario sobre este tema, y es que X3 es capaz de explotar todos estos datos internos que ha recogido de lo que es el propio sistema de gestión RP, o incluso podemos obtener fuente de datos de otros sitios, de, oye, pues cojo del control de presencia, cojo también del sistema MES, oye, voy a cogerlo de cualquier producto o aplicación externa relativa a la industria o relativa a cualquier otro ámbito, no solo a la industria 4.0. Si, por ejemplo, nada más es para que veáis un poco, yo que sé, un ejemplo de información, pues que sepáis que todos estos cuadros se componen. Todo esto no hace falta. Yo me he ido a una pantalla especial un poco para que lo veáis un poco de manera más clara, ¿no? En visualización de vuestros puestos de trabajo, pero todo esto está dentro del propio X3, ¿de acuerdo? Pues ahora mismo estamos haciendo una lectura, componiendo una serie de cubos. Bueno, en este caso he cogido ventas, pero veis, pues tenemos finanzas, compras, producción, proyectos, de todo lo que vosotros necesitéis. Aquí estaríamos cogiendo datos de cualquier fuente. Aquí estarían ya filtrados todos esos algoritmos inteligentes que nos ha comentado Enrique. Estarían cualquier incidencia que hemos cogido de la fabricación, de cualquier sensor, de cualquier ámbito de la industria 4.0. Esto nos va a permitir tomar decisiones de manera muy rápida, además poder voltear la información. Lo quiero ver ahora por línea de negocio, lo quiero ver por sección de carga, lo quiero ver por centro de trabajo, lo quiero ver por máquina, lo quiero ver por orden de fabricación, etcétera, etcétera. Son datos totalmente navegables, todos calculados en tiempo real. Si se transacciona con el RP, como estamos trabajando en tiempo real, pues la vinculación es automática, no es directa. Deciros que son datos también que son navegables, pues si quiero saber qué ha pasado con esta situación, pues puedo llegar y decir, pues quiero entrar un poco en ese dato, vamos a investigar ese dato, qué es lo que ha pasado, en qué se ha definido, pues mira, el reparto ha sido de esta manera, etcétera, etcétera. No pretendo haceros una presentación de SAGE Enterprise Intelligence, pero sí sería la culminación de todo ese proceso, de toda esa inteligencia de negocio integrada con toda la industria 4.0. ¿De acuerdo? Entonces, visto esto, lo que vamos a hacer ahora, creo que mi compañera Elena va a abrir un turno de ruegos y preguntas, y bueno, tanto Enrique como yo estamos aquí para cualquier tema que os surja. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Muchas gracias, José Jesús. Agradecer también a Enrique su ponencia, y vamos a comenzar con la primera ronda de preguntas que se corresponden a la presentación de Enrique, para ir un poco más en orden. La primera de ellas que nos hacen, Enrique, es ver si puedes poner algún ejemplo en el que se vea la utilidad de los datos en los entornos industriales. Bueno, yo podría hablar de diferentes ejemplos, obviamente hay muchos. Uno de ellos, pues centrándonos quizás más, ahora mismo también José Jesús hablaba de esa facilidad de poder recopilar información sobre los clientes, sobre los productos, pero dentro de lo que es la planta de producción me parece muy interesante el ejemplo del mantenimiento predictivo de máquinas,
Al final se trata de integrar sensores que pueden medir diferentes parámetros de una máquina, como la temperatura, las vibraciones, la humedad, la presión, el entorno de los fluidos que de alguna manera están funcionando dentro de la máquina. Y en base a esa información y en base a la información también que tiene recopilada, en este caso la inteligencia artificial, de cómo han funcionado otras máquinas y lo que les ha ocurrido cuando han llegado a cierto nivel de vibraciones o a cierto nivel de temperaturas, ese mantenimiento predictivo es capaz de decirnos que tal y como está funcionando la máquina en esos momentos, su durabilidad puede ser de X meses. Eso a nosotros lo que nos permite es, ostras, nos está diciendo este mantenimiento predictivo basado en datos analizados por inteligencia artificial que nuestra máquina puede fallar dentro de 5 meses. Bueno, pues voy a realizar un mantenimiento preventivo. Es decir, voy a llamar a un técnico para que venga, la vea, la supervise y así no llegamos hasta el final. No es que al final tenga que venir el técnico cuando está la máquina avariada y tenemos la producción paralizada, sino que al Evitas final, el correctivo, ¿verdad? claro, cuando llegas al correctivo, al inicial de hace unos años, cuando tenemos tecnología y tenemos Eso herramientas es. como para llevar un predictivo, un proactivo, que también es otro tipo de mantenimiento. Ese sería un ejemplo. Y otro ejemplo que a mí me gusta mucho, que seguro tú también conoces, José Jesús, es el gemelo digital, el Digital Twin. Al final, un gemelo digital se basa en captar información, datos de un activo físico existente, puede ser una máquina, una persona, un entorno, recoger información de su funcionamiento, tal y como está funcionando, sus medidas, sus temperaturas, sus diferentes parámetros físico-químicos, y a partir de ahí recrear digitalmente esa máquina. Un ejemplo muy claro para que lo entendáis. Hay empresas que están ya creando gemelos digitales de motores físicos de vehículos o de aviones. ¿Qué es lo que hacen? En vez de someter a un motor real a pruebas de aguante, de ver cuántas horas de vuelo puede llevar o de ver hasta qué velocidad puede alcanzar, lo que hacen es eso mismo en su gemelo digital. Y claro, tú tienes un gemelo digital que lo puedes usar 1000 veces, 1.000.000 de veces, porque no se va a destruir. Son los datos, son reales de funcionamiento de una máquina que tú lo que haces es forzar hasta dónde llegan y ver qué es lo que ocurre. O puedes también simular qué ocurre si en tu planta en las máquinas de tu planta de producción, pues cambias, varías la velocidad de funcionamiento, le estableces un sistema de producción de 24 horas al día durante 7 en vez de 12 durante 5, que es lo que puedes tener, y ver qué ocurre y cuál es el desgaste de esas máquinas. Pues un gemelo digital que al final es recopilar la información de funcionamiento de una máquina o un proceso. Hay gemelos digitales también de ciudades, por ejemplo. Singapur, la ciudad de Singapur, tiene un gemelo digital que basa en la información, por ejemplo, del tráfico, del movimiento de gente que hay por las calles, etcétera, y que es posible, puede simular qué ocurriría ante, por ejemplo, que ocurra una manifestación o un evento que concentre a muchas personas en la calle, ver cuáles son las medidas más adecuadas que hay, porque ese gemelo es capaz de prever que a tal hora cierta calle se puede congestionar de tráfico o de gente. Pues también se puede aplicar, como ves, a máquinas, a ciudades, a personas, a procesos, etcétera. Estupendo, Enrique. Yo creo que ha quedado bastante claro. Igualmente, si tenéis alguna pregunta, por favor, no dudéis en seguir preguntando por aquí por el chat, o bien ya nos escribís a nosotros a través de nuestra página web, nuestras redes sociales, o bien a sus propios perfiles, que cuelgan contenido muy interesante. Enrique, para ti tenemos también una segunda pregunta, y es ¿cuánto cuesta a nivel económico para una empresa poner en marcha algún tipo de sistema de análisis de datos? Bueno, el coste económico yo obviamente no lo puedo decir, yo no lo sé, lo desconozco. Lo que sí es cierto es que a la hora de realizar un proceso de analítica de datos, de que cualquier empresa, cualquier pyme se quiera iniciar en un proceso de analítica de datos, lo que tienen que tener muy, muy claro es que hoy en día este tipo de procesos de captación de información, y lo he dicho antes, ¿no? Lo que se trata es de captar no una cantidad ingente de información, no sensorizar cualquier elemento de una máquina o de un proceso, sino primero saber qué queremos monitorizar, saber qué información queremos analizar, y a partir de ahí sensorizar lo justo, tener los datos inteligentes, no los datos en grandes cantidades. Cuantos menos sean los datos, más fácil será obtener información. A partir de ahí sí que es cierto que hace unos años sí que hubo una tendencia de que cualquier proceso de analítica de datos conllevaba, pues eso, grandes inversiones,
en sensorizar máquinas, procesos, etcétera, etcétera. Hoy en día la tendencia de las empresas que ofrecen este tipo de servicios se centran bueno, empezar a analizar pequeñas cuestiones. Ya te digo, por ejemplo, el funcionamiento de una máquina, que después de ver cómo funciona la máquina y de tener esa información, quieres ir más adelante y quieres acercarte a otra máquina u otro proceso, son completamente escalables. Es decir, hay que ir poco a poco. Yo creo que además estamos en un contexto pues, de crisis económica, de que no podemos tampoco invertir a lo loco, y yo creo que lo mejor es empezar poco a poco, empezar teniendo claro qué es lo que queremos analizar, cómo podemos sensorizar y cómo podemos obtener esa información, hacerlo, ver los resultados. En algunos casos, a corto plazo, podemos tener resultados muy interesantes y a partir de ahí escalar si vemos que nos va bien. Pero hay que ir dando los pasos. También es cierto que en un contexto como el que estamos, contexto COVID, contexto de crisis económica, la transformación digital de todas las empresas es un camino que no podemos dejar de lado y que hay que empezar a afrontar desde ya mismo. Pues muy bien, muchas gracias. Estoy viendo que nos acaba de entrar una pregunta respecto a SAGE X3 y por lo tanto, José Jesús, esta pregunta va para ti. Sí. ¿SAGE X3 puede resolver las necesidades de la industria 4.0 en un entorno complejo de sociedades? En un entorno complejo de sociedades. Sí, sí. O sea, SAGE X3 de hecho es la aplicación un poco top, ¿no? Un poco no, es la aplicación top de SAGE. Precisamente, bueno, por bastantes motivos, ¿no? Pero bueno, pues uno de ellos es que es la aplicación internacional del grupo, ¿no? Entonces, podemos estar con estructuras complejas en diferentes países. Podemos gestionar más de una sociedad, vamos, más de una o más de 500 o las que se tengan, ¿no? En un entorno multisocietario. Además, no nos quedamos a nivel societario, bajamos a nivel de, oye, cada sociedad, ¿qué centros de trabajo tiene, no? Lo denominamos plantas. ¿Qué centros de trabajo tiene? Tiene 4 fábricas, 3 delegaciones, 5 almacenes y tal. Bueno, pueden ser criterios físicos, como este que os he dicho, o estos centros de trabajo pueden ser criterios virtuales. Estoy en Valencia, en Almusafes, y tengo una línea para Ford y tengo otra línea para Dacia. Bueno, pues ya son 2 plantas, ¿no? Si me permitís, no me quiero expandir mucho, pero es que con esta imagen creo que lo vais a ver muy claro. Dentro de, a ver, esto lo tengo aquí en mis procesos. Mirad. X3 trabaja en un entorno, como os he comentado, multisocietario. Todo lo que veis aquí donde me estoy moviendo son 3 sociedades, pero podrían ser todas las que quisierais. Cada sociedad lleva su legislación. Tenemos 2 sociedades americanas y una española. ¿De acuerdo? Se pueden hacer sociedades jurídicas, como en este caso la 10, la 20 y la 10 de otro país, o pueden ser no jurídicas, pueden ser sociedades de distribución, de fabricación, de lo que queramos, ¿eh? Para luego recopilar información. A partir de aquí, ¿qué tenemos por debajo? Las plantas, esos centros de trabajo, ¿no? Esta sociedad pues tiene 2 fábricas, por ejemplo, o esta tiene una fábrica y 2 delegaciones, o a lo mejor estos SEAT y estos Audi, ¿no? Porque puede atender a los criterios de definición que nosotros queramos, ¿no? Por debajo de todo esto, pues unas estructuras de almacenes, por debajo de los almacenes los tipos de almacenamiento, por debajo de los tipos de almacenamiento las ubicaciones, es decir, una estructura logística y funcional para todos los módulos que atraviesan las compras, las ventas, las fabricaciones, total. Bueno, cosas muy interesantes que tiene X3, pues bueno, pues primero que todos los movimientos que haya entre 2 sociedades de un mismo grupo, existen toda la parametrización de los circuitos intersocietarios para no tener que trabajar 2 veces, sino que se puede automatizar. O cualquier movimiento que se realice entre 2 plantas de una misma sociedad, pues también existen unos procesos para hacer automatismos. Todos los movimientos de facturación, etcétera, que sean intersociedad, pues luego tiene toda la gestión de las autoeliminaciones para, bueno, pues descontar de todo lo que es la actividad del grupo, pues todas las acciones que han sido internas. ¿De acuerdo? Importante, no solo un entorno complejo de sociedades y de plantas y de almacenes y de ubicaciones, etcétera, sino que además cada sociedad con su propio idioma y su propia legislación. Ahora mismo os podría poner en X3 en árabe o en chino o en ruso o como queráis. No ya solo el idioma, sino que, oye,
En España tenemos 9 niveles de reclamación de deuda y en Francia 1. O sea, y aquí tenemos un IVA y allí tienen un DAS y allí tienen, etcétera. Bueno, os hablo de temas impositivos, pero también hablamos de uso y costumbre, ¿no? Con lo cual, los propios procesos de fabricación, pues también tienen sus propias idiosincrasias, ¿no? Las formas de trabajar, pues en cada país, en cada sociedad pueden ser totalmente distintos. Con lo cual, Elena, a la pregunta de esta persona que nos ha comentado esto, darle la máxima tranquilidad, ¿eh? Proyectos internacionales totalmente dentro de una única base de datos, todos los datos están en una única base, con lo cual no hay que empezar luego, cojo un dato de aquí, con otro de allá, lo junto, lo sumo, lo tal, no. Estamos siempre en un contexto abierto. Perfecto, pues parece que por ahora no hay más preguntas. De nuevo, animaros, si tenéis cualquier duda o consulta, no dudéis en ponernos nuestro perfil, nuestras redes sociales y, por supuesto, también hablar con Enrique o José Jesús, que ha sido muy interesante su participación. Agradecerles también a ellos personalmente el esfuerzo que han hecho por formar parte de este webinar, que ha sido muy, muy, muy interesante. Y a vosotros, pues muchas gracias también por asistir. Esperemos que esté todo bien. Mucho ánimo si estáis pasando por una situación complicada dadas las circunstancias y, por supuesto, pues nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias y que tengáis un buen día a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Cuidaos. Gracias, adiós.